plano es una alteración en la forma y en la anatomía de los pies que tienen algunos pacientes y que puede llegar a producir o no producir síntomas. Y se caracteriza porque lo que nosotros vemos generalmente es que el pie pierde el arco, que es lo que generalmente y tradicionalmente se conoce. Entonces se mira la parte interna del pie y esa parte donde uno espera que usualmente se encuentre un arco, no lo tiene. Eso es lo típico que tradicionalmente identificamos solamente al mirar un pie plano. Puede que produzca, puede que no produzca síntomas, entonces digamos que ahí es donde radica la importancia de tener o no tener pie plano. Digamos, en alguna época se consideraba importante cambiar la forma de los pies y se le daba mucha relevancia, pero ya hoy en día estamos definitivamente concentrados en el manejo de los síntomas si llegaran a estar presentes. Ok, entonces el pie plano se da por dos motivos, básicamente. Uno relacionado con la parte de la laxitud o la elasticidad de los ligamentos que tienen algunas personas. De hecho, es muy frecuente que nuestros niños tengan una elasticidad un poco más aumentada, que es algo esperado, pero en algunas personas esto persiste en el tiempo. Entonces, esa elasticidad produce la forma más frecuente de pie plano, que lo llamamos pie plano laxo, donde debido a esa elasticidad cambia la forma del pie. Ya otra forma un poco más compleja son los pies planos rígidos, que son pies planos que se producen por malformaciones congénitas. Esa ya es otra situación totalmente diferente. Pueden detectarse de manera temprana o a veces se detectan de manera tardía al llegar hacia la adolescencia y cambiar todo el tejido cartilaginoso del niño a tejido óseo, a hueso. Se producen esos cambios por rigidez. Luego la rigidez podría identificarse temprana o se puede identificar de manera tardía, que ese digamos que es un pie que suele ser un poquito más molesto. Podríamos de pronto meter un tercer tipo que es el relacionado a otras enfermedades, pero pues ya son otras formas mucho más raras del pie plano. Definitivamente está vinculado a los síntomas que puedan tener los niños o las personas con pie plano. Es un enfoque muy diferente si lo abordamos desde la población pediátrica o desde el pie plano del adulto. Obviamente que yo les voy a hablar del pie plano pediátrico. Entonces, como les comentaba, es muy frecuente que exista el pie plano y tener el pie plano no es realmente el problema. Pero si usted identifica que hay síntomas vinculados al pie plano, ahí sí hay que darle importancia y hay que darle tratamiento. Específicamente hay tres síntomas que son muy frecuentes en los niños, que son dolor, cansancio y caídas. Fíjense que los tres síntomas suenan muy vagos, pero son muy importantes. Generalmente el dolor es el más relevante. Son niños que se despiertan en la noche, que se quejan en sus piernas después de actividad física. Generalmente es un dolor que aparece en las rodillas, en las piernas, no necesariamente en los pies. Esa es la forma más frecuente. En la noche los padres se deben levantar, manejarlos con analgésicos, hacerle masajes. De hecho, hay algunos que inclusive terminan en urgencias porque la molestia es muy importante. Hay otros relacionados con el cansancio o las caídas, que ese cansancio o caída, pues como les decía, son cosas subjetivas que son difíciles de medir, pero se presentan precisamente por la elasticidad tan importante que cursan estos pacientes. La elasticidad es un componente frecuente en los niños y si a esa elasticidad que produce cambios en el pie lo vuelve plano, le agrega el resto del componente de la elasticidad en el tobillo, en la rodilla, en la cadera, en todo su aparato locomotor, pues eso lleva a que el niño se caiga y se canse con mucha facilidad. Podemos intervenir en uno de los puntos, que es el manejo del pie, que tradicionalmente se hace con plantillas que las formulamos de acuerdo a la edad de los niños, pero no siempre requieren ese tratamiento y de hecho parte de ese tratamiento cuando formulamos las plantillas es estar pendiente de, oiga, ¿cambiaron los síntomas? Oiga, si mi hijo se quejaba porque se cansaba, resulta que con la plantilla se cansa menos, se cae menos, los episodios de dolor ya no son tan frecuentes en la noche como lo solían ser antes. Eso es lo que le define la efectividad del tratamiento de la plantilla. Y claro y fundamental que sepan que la morfología o en términos más sencillos, la forma del pie no va a cambiar porque usted le haga un tratamiento con plantillas o porque usted le haga alguna cosa diferente, el pie no va a cambiar. Esa expectativa del cambio de la forma del pie es algo que ya lo hemos abandonado a través del tiempo. El pie cambia con frecuencia relacionado con la información genética que hay en las familias
o con el mismo crecimiento en la medida que va cambiando los tejidos durante el crecimiento. Pero hay algunos que llegan a la adolescencia y sus pies siguen siendo planos, pero no lo condiciona a que sea ningún tipo ni de discapacitado ni lo obliga al uso de las plantillas. Pueden inclusive realizar actividades deportivas. De hecho, eso es parte del tratamiento. Entonces, manejar un control de la actividad física, manejar un buen tono muscular, tener una disciplina deportiva en nuestros hijos y en nuestros niños, los aleja de los síntomas, porque en la medida que el control muscular esté presente, ese control muscular va a llevar que esa elasticidad no moleste tanto a nuestros pacientes. Luego, para adelante con la actividad deportiva y a enfocar el mundo del deporte en nuestros hijos, que es muy importante no solo por esta salud del pie plano y la salud física, sino por la salud mental y el crecimiento y la formación de nuestros niños.